Hola, soy Emilio, me estoy preparando para diácono y voy a comentar el Evangelio de hoy, del domingo, y en el contexto de las lecturas, ¿no? Las lecturas de hoy son muy ricas, especialmente la de Colosenses nos habla del designio de Dios, ¿no? Es como un himno, algo que aprendían los cristianos y en realidad lo que viene ahí es lo que Jesús viene a contarnos, el designio de Dios, cuál era su plan desde el principio, ¿no? Pero nos vamos a centrar más en el Evangelio. Y en el Evangelio Jesús es preguntado. Un maestro de la ley, es decir, alguien que conocía muy bien la ley, y la ley pues son los mandamientos de Moisés y es todo, los libros del Antiguo Testamento se dividían en la ley y los profetas, ¿no? Bueno, pues este le pregunta a Jesús un poco para pillarle, ¿no? Y según nos dice, ¿no? Con un poco de mala idea. Y le dice, ¿qué he de hacer para tener la vida eterna? Se ve que había captado que Jesús hablaba de la vida eterna, ¿no? Y entonces Jesús le devuelve la pregunta. Dice, bueno, pues tú qué dice la ley, qué lees en ella. Y él resume y resume con mucha sabiduría porque dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿no? Y luego el siguiente mandamiento es similar a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es decir, él ha captado perfectamente la ley, que la ley en el fondo se resume en el amor. Y entonces Jesús le dice, pues has respondido bien, haz esto y tendrás la vida, ¿no? Y luego es cuando ya él le pregunta que quién es mi prójimo, porque como dice, amarás a mi prójimo como a mí, como a ti mismo, pues le pregunta quién es mi prójimo, ¿no? Y ya pues cuenta Jesús luego la palabra del buen samaritano, ¿no? Bueno, pues haz esto y tendrás la vida, es lo que le dice Jesús, ¿no? En el fondo está diciendo lo que viene en la primera lectura. Y vamos a comentar algo de la primera lectura. O sea, en el fondo es que los mandamientos no son algo caprichoso de Dios que ha puesto unas leyes a ver si las cumplimos para castigarnos o para premiarnos, ¿no? Como un capricho, como para ver si le obedecemos, ¿no? No, no. La ley es algo que está como en nuestro propio ser. Es decir, eh, eso responde, los mandamientos responden a cómo somos, a cómo hemos de vivir para vivir bien. Y vivir bien, como decían los antiguos en las catequesis, vivir bien para vivir siempre, ¿no? En eso que me gusta repetir. O podríamos decir, vivir bien para vivir de verdad. Es decir, nos enseña a vivir de verdad, a vivir bien. Y es una vida que no se acaba aquí, que ya sabemos, porque el fondo de esa vida es que así nos unimos a Dios, que es que estamos hechos en unión con Dios. Nos hemos apartado de Él, pero estamos hechos en unión con Dios. El hombre no está creado por ahí solo, abandonado en un lugar, ¿no? Está hecho para vivir en unidad unos con otros y para vivir en unión con Dios. Y eso es lo que nos falta muchas veces. Pero fijaos lo que dice la primera lectura, que es el libro del Deuteronomio, ¿no? Dice, escucha la voz del Señor, esto es del Antiguo Testamento, tu Dios, observando sus preceptos y mandatos, lo que está escrito en el libro de esta ley, etcétera. Y vuelve al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y dice, porque este precepto y tal dice, no es inalcanzable, no está en el cielo para poder decir, ¿quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? Es decir, en realidad no tendría que venir Dios a contarnos y a decirnos los mandamientos, porque en realidad los llevamos dentro. Si es que lo que hace el Señor al decirnos los mandamientos es recordárnoslo, recordar lo que de todas formas ya está en nuestro corazón, ¿no? A veces estas cosas se ven mejor recurriendo a alguien que haya dicho lo contrario y que lo haya dicho claramente para que se vea la tontería que es, ¿no? Bueno, pues esto hizo Guillermo de Ockham, ¿no? Guillermo de Ockham estaba en contra de esto, porque decía el santo Tomás de Aquino que la ley en realidad pues estaba en nuestra propia naturaleza, era actuar de acuerdo con nuestra propia naturaleza. Pues Ockham decía que no, y decía que en realidad
La ley era porque Dios había dicho que había que hacer eso. Porque si Dios nos hubiera mandado odiarnos, pues lo bueno sería odiarnos. Fijaos qué estupidez. O sea, es que no se puede decir de otra forma, ¿no? O sea, que es que realmente es todo lo contrario. O sea, lo que la ley en el fondo es que vivamos de acuerdo con lo que somos. Y cada uno de los mandamientos de la ley en el fondo son mandamientos de amor. En el fondo es amarnos a nosotros tal como somos y amar a los demás. Y vivir bien para vivir siempre. Eso es fundamental. De hecho, a, a eso, a esa ley que está como en la naturaleza de las cosas, en la creación, es lo que llamamos la ley eterna. Y esa ley eterna tiene un reflejo que está en nuestra conciencia, que es lo que llamamos la ley natural. Es decir, que es que en nuestra conciencia nosotros, de alguna forma, sabemos lo que está bien y lo que está mal. Decía San Agustín que es como un sello que Dios pone en el alma, que es como algo que tenemos ahí que nos hace ver, nos hace contemplar directamente, reconocer lo que está bien y lo que está mal. Y es así. Decía también el cardenal Newman, que es un santo inglés que era anglicano y que se convirtió al catolicismo o se hizo católico, convertirse no propiamente porque ya era cristiano, pero se hizo católico, ¿no? Y entonces decía en una carta al duque de Norfolk que explicando esto, que la conciencia es el primero de los vicarios de Cristo, es decir, el primero de los mensajeros de Cristo. El que ni siquiera haya oído hablar de Cristo, en su conciencia, en el fondo, está oyendo de una forma primitiva la voz de Cristo. Fijaos que es que esto ni siquiera hace falta remitirse al cristianismo para saberlo. Los griegos, en todas sus tragedias, están contando eso continuamente, ¿no? O, por ejemplo, Dostoyevsky en Crimen y Castigo. En el fondo están diciendo pues que tenemos en el corazón algo que nos dice que está bien y está mal. Los griegos pues lo mostraban con las furias, con las erinias, ¿no? Eran como una especie de espíritus femeninos que perseguían al que había cometido un crimen, ¿no? En el fondo estaban reflejando la conciencia. La conciencia que en diversas formas nos está diciendo eso no lo hagas y que cuando lo hacemos pues nos están persiguiendo para que nos arrepintamos, ¿no? Y para que nos justifiquemos, para que nos hagamos justos, para que volvamos a ser justos arrepintiéndonos, pidiendo perdón, etcétera, ¿no? Bueno, pues creo que esa idea es fundamental porque hoy en día eh, una de las sospechas que se han lanzado sobre Dios, es decir, el enemigo siempre acusa a Dios de que no nos quiere, cuando en realidad de lo único que podemos estar seguros en esta vida, absolutamente seguros, o de lo primero, sino lo único, es que Dios nos ama. Dios te ama tal como eres. Dios te ama tal como estás. Hayas hecho lo que hayas hecho, pienses de Él lo que pienses, Dios te ama y quiere lo bueno para ti. Y quiere estar contigo y quiere que estés con Él. Eso es seguro. Bueno, pues una de las sospechas que se lanzan sobre Dios es que en el fondo Dios nos quiere quitar la libertad. Dios no quiere que seamos nosotros mismos, Dios nos quiere ahí como ovejitas en un redil, ahora pasta aquí, ahora pasta allá, y donde no podamos ser nosotros mismos, ¿no? Y bueno, pues que en realidad el infierno pues va a ser una fiesta, pues no. La fiesta va a estar en el cielo. Y donde uno es como uno mismo, es haciendo la voluntad de Dios. De hecho, si tú miras a los santos, a mí me entró la afición tremenda de leer muchísimas vidas de santos, ¿no? Y lo que me llama la atención es lo distintos que son cada uno, cómo cada uno florece, cómo cada uno cuando realmente se encuentra con Dios y vive con Él, pues es distinto. Y cada uno tiene sus carismas, cada uno tiene sus dones, su particularidad, su personalidad. Eso se ve muy claro, ¿no? Y es que, claro, si es que Jesús dijo, he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. O sea, si es que lo de vivir bien para vivir siempre es verdad. Si es que en el fondo quien diga, oye, yo es que
no me atrevo a creer en Dios porque si creo en Dios voy a tener que aceptar toda una serie de cosas morales y tal. Bueno, mira, primero tú acepta la verdad. Si Dios es verdad, pues acéptalo. Acéptalo y luego ya veremos. Pero es que además, lo que el Señor nos enseña, ya lo verás cuando te conviertas, es que no te va a costar nada, es que realmente es la forma de vivir bien, es la forma de vivir eh, de una vida que merezca la pena, porque es vivir de acuerdo con nuestra propia naturaleza. Y eso es fundamental. Es que eso es fundamental decirlo hoy, ¿no? Perdonar que sea tan pesado, pero es que justo hoy en día se lanza la acusación contraria contra Dios. Bueno, pues... Ah, y recuerdo, nosotros antes hacíamos una revista hace mucho tiempo. Había un colaborador nuestro, uno que nos mandaba a veces cosas para publicar, Javier de Abajo. Hace mucho que no le veo, ojalá volviera a tener noticias suyas. Pues este, me acuerdo que hizo un artículo donde en el fondo venía a decir que eh, los mandamientos son como nuestro manual de instrucciones. Es decir, es como si el, a ver, el fabricante de una televisión pues hace un manual de instrucciones porque él que la ha hecho sabe cómo hay que manejarla, sabe cómo funciona mejor, sabe cómo hay que cuidarla y hace el manual de instrucciones, ¿no? Pues nosotros tenemos un manual de instrucciones hecho por nuestro creador, que son los mandamientos. Y en el fondo nos dice, pues, cómo hemos de encender, apagar, a qué corriente nos tenemos que conectar. Todo eso para ser libres, o sea, para, la verdad nos hará libres, para realmente adquirir todo nuestro potencial, para ser de verdad fulanito, menganito, Mariano, Felipe, Luisa, para ser de verdad tú, ¿no? O sea, no tengas miedo, no tengas miedo a la voluntad de Dios, porque Él te ama de verdad, ¿no? Y bueno, pues le pedimos al Señor la gracia para cumplir sus mandamientos, que en el fondo son mandamientos de amor, porque Dios es amor y Jesús lleva a la plenitud de amor los mandamientos que Dios nos da, ¿no? Y eh, en el fondo, la moral no se trata de seguir una serie de preceptos, se trata de conocer a una persona y ser sus discípulos, que es unirnos a Él, ¿no? Él es la vid y nosotros los sarmientos y en Él tenemos vida, ¿no? Pues que Él nos la dé. Amén.